Es lo que pasa en Francia, lo que pasa en los países grandes, económicamente poderosos. Los países grandes y poderosos no permiten la salida de los capitales en dólares, como se permitió acá desde la instalación de la fuente financiera en la época de Martínez Dios o en la década de los 90. Por suerte, los argentinos hemos dejado atrás esa etapa. La Argentina ahora está viendo si hay mayor o menor inflación, pero por el aumento del salario y por la clase trabajadora que ha logrado recuperar su valor adquisitivo del salario, porque la industria argentina es lo que está en funcionamiento. La Argentina dejó atrás el negocio financiero y es una fábrica la que están produciendo y dando trabajo a todos los argentinos. Así que este libro no forma parte de una crítica de una etapa solamente porque ya pasó. Este libro se pudo escribir en una etapa histórica de la Argentina donde esto se puede apreciar. Y acá lo vemos, en la cuarta presentación están todos ustedes acá, importantes juristas, importantes amigos, gente de historiadores, como Pepe Muñoz Aspiri, mi compañero Bravo, Ponce, Carlos Ponce y todos los que estamos acá. Porque la Argentina se está viviendo otra etapa. Esto en la época de la Rúa es bien pensado, porque además durante 10 años estuvo silenciado, acallado, y no se podía publicar este libro. Yo adhiero al mensaje conciliador de la Presidenta en los últimos actos. La Presidenta dice claramente que está convocando a la unidad y unión de los argentinos para una nueva etapa que se va a iniciar a partir del 10 de diciembre. Dentro de ese marco y con la misma filosofía, yo quiero decir y despedirme de ustedes en esta locución, por supuesto, citando al sabio y querido Martín Fierro, que mi padre me contaba desde muy chico y que vi bien sus enseñanzas ahora. Mas nadie se sienta ofendido, pues a ninguno incomodo. Y si escribí de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Muchas gracias. Se olvidó de decir Facundo que Malvina Seguí, que estaba previsto su asistencia por un problema bucal que ha tenido y seguramente por lo que tenía, una mujer no puede venir con la cara hinchada, ha tenido que quedarse en Tucumán y no ha venido. Ella es la gran responsable de este informe, que los números nos va indicando cuál fue el fenómeno del corralito. La verdad es que más que explicárselos a ustedes verbalmente, el que tenga la paciencia de recorrer estas páginas se va a dar cuenta que acá está perfectamente demostrado cómo se produjo esta gran estafa que fue el corralito. Cuando yo estudiaba, hace ya qué sé yo cuántos años, más de 50, no estudiaba solamente Derecho. Yo me recibí de doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y tuvimos que estudiar bastante Sociología, entre otras cosas. Y recuerdo aquel tratado de Sociología de Vilfredo Pareto, donde decía, él llamaba a los rentistas, a quienes ahora conocemos como banqueros, y decía que los rentistas, es decir, los que suministran dinero a cambio de interés, si hubieran colocado una moneda de oro al interés compuesto del 4% al iniciarse la era cristiana, en los comienzos del siglo XX, él escribía para ese entonces, habrían tenido una fortuna igual a 31 globos de oro del tamaño de nuestra tierra cada uno. ¿Se imaginan ustedes
entonces que el negocio usurario, el negocio de colocar dinero a interés, es enorme. Por sí solo, colocar dinero a interés es una estafa. De allí que periódicamente los rentistas, a través de los siglos de la historia, han ido siendo despojados por lo que Wilfredo Pareto llamaba los empresistas productores, por el Estado o por los obreros, con el aumento de los productos industrializados, con el aumento de los salarios y con el aumento del circulante. Por eso, para Pareto, la clase de los rentistas era una clase políticamente no activa, una clase que políticamente no tenía el valor que tenía su gran ganancia económica en el campo de la economía. Es tan grande el negocio de prestar dinero que el jubileo de los cristianos, que viene del pueblo hebreo, claro, tenía un hondo sentido moral. Cada tanto se perdonaban las deudas. Esto es así, de allí que el Padre Nuestro, verdadero, decía: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero claro, un día, después del Bretton Woods, del 45, después de la Trilateral Commission del 73, y a instancia, no sé si de Marcinkus o de la PDUO, convencieron al Vaticano que había que decir perdónanos nuestras ofensas. Como si Dios se pudiera ofender por una puteadita. Yo recuerdo que el padre Castañeda se autodesignaba putirrepublicador. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo: porque yo primero enseño a putear y después enseño el Padre Nuestro. Bueno, fue por entonces cuando estos rentistas, convertidos en banqueros poderosos, cayeron en la cuenta de que no había que hablar más de tasas nominales, sino de tasas reales. Y con ese concepto y con la aplicación de las tasas reales, comenzaron a destruir las empresas, mandándolas a la bancarrota, a hambrear y desocupar a los obreros, a desmantelar el tesoro de los estados. Así como fue como aquella clase poco activa, aquella clase inactiva que Keynes señaló allá por los años 20, se transformó en un sector activo y dominante, constituido por los banqueros que nosotros ahora conocemos. Pero no les bastó eso para saciar el apetito económico que tienen esos banqueros. Y comenzaron a idear jugadas, verdaderas jugadas de pizarrón, como la de Bilardo, para quedarse con el dinero ajeno. Y aquí que el banco de prueba universal de esa jugada fue la República Argentina en el 2001, precisamente el año del Corralito.
al que se refiere este libro. El informe está muy bien descrito en el informe, en los informes, porque son dos los informes, que fueron, como recién acaba de decir Facundo, fueron aprobados por el aplauso del Senado de la Nación. No hubo discusión. A la exposición de la senadora entonces, Malvina Seguí, siguió un cerrado aplauso y la oposición dijo, bueno, se da por aprobado, y se volvieron a aplaudir de nuevo y se dispuso a hacer una publicación, creo que de 3.000 ejemplares por parte de la imprenta del Congreso, que nunca se hizo. Y se le mandaron en ese mismo momento vía email a todos los diarios, las televisoras, las radios, en fin, a todos los medios de comunicación, se le mandó el ejemplar para que lo conozcan. Y yo me acuerdo que al día siguiente, mientras estaba tomando el desayuno, hojeaba los libros y no veía nada. No había sido aprobado siquiera. La sesión del Senado estaba descrita, pero no hablaba nada de la investigación a los bancos que se había encomendado a esta comisión investigadora. ¿Por qué ese silencio? Y bueno, ahora lo estamos viendo. Hoy, después de que ha sido publicado, ya nadie va a poder ignorar quiénes distorsionaron la economía argentina y quiénes lo harán de aquí en más con métodos similares. Por eso creo que este librito es una pieza básica de acá en más para interpretar nuestra economía, tanto en la postrimería del siglo XX como en los inicios del siglo XXI. El informe expuesto en el Senado, como dije, por la senadora Malvina Seguí y aprobado por unanimidad, aplausos, etcétera, etcétera, careció de un solo medio de difusión que se haga eco de él. Sin embargo, indudablemente sirvió para quienes lo conocieron de adentro del Senado, pudieran luego rectificar la política económica liberal que se había seguido hasta ese momento, monitoreada por el Fondo Monetario Internacional, y fueran encauzando nuestra economía a su actual recuperación. Así de importante creo que es el informe. Si este informe se hubiera difundido, muy probablemente otras naciones, aún las más poderosas, no estarían viviendo en este momento la crisis que actualmente vive.